Voy a hablar de un movimiento artístico que fue muy conocido en el ámbito anglosajón estadounidense, también, aunque en menor medida en Europa, y totalmente desconocido en España debido a la estructura que tenemos en nuestro país en torno a dar mayor apoyo al ámbito de la cultura, que es lo que debería de ser así. Entonces, esto no quiere decir que porque sea cualquier artista de un bando o de otro, da igual. Lo que se tiene que hacer es, para que haya cultura, me da igual sea literatura, arte, filosofía, historia o incluso cine o las series, hay que ayudar un poco, no en el objetivo de enviar ni estar, enviar, como se dice, dinero, tal, no. Lo que tienen que hacer las propias estructuras políticas es echar una mano cuando se pueda y para intentar que el arte español pueda tener mayor protagonismo fuera de Europa y eso que hoy en día lo tiene. Pero yo me refiero, claro, pero que mi opinión es que se da a uno y a otro más, pues es que a veces es un poco ya irrelevante. Lo que deberían de hacer todas las administraciones, tanto comunitarias, municipales como a nivel estatal, es dar un poco más de ayuda, no ayuda, sino mayor, ayuda no, protagonismo al arte español. Ayudas se pueden dar, pero siempre priorizando lo nuestro con respecto al resto de Europa para por lo menos asemejarnos en el futuro, porque ya lo estamos haciendo, sobre todo el arte español, a Europa. Pero ¿por qué no tener a lo mejor esa estructura más fuerte y que podamos competir con nuestros vecinos europeos, por ejemplo? El nylon es una fibra textil ligera y resistente. El neopreno es un caucho esponjoso que aísla el frío y del agua. Pues ambos son materiales que se utilizan, pues para, por ejemplo, el neopreno para aislar del frío y del agua. El nylon es una fibra textil ligera y resistente. La analogía del relojero es la comparación clásica que dice que si encuentras un reloj en el campo, sabes que hubo un relojero que lo hizo. De igual modo, la complejidad de los seres vivos exige un creador. Esa relación causa-efecto en la cual ahí arriba algo ha creado el universo, como se habla en el pensamiento cristiano y desde el nacimiento de Cristo. El mito científico biológico es totalmente opuesto, pero eso no quiere decir que haya gente, o haya biólogos y biólogas y científicos y científicas, es decir, tanto hombres como mujeres, que crean también en ese pensamiento religioso cristiano. El argumento del diseño, argumento teleológico, es la idea principal de que el orden y el propósito del universo apuntan a la existencia de una inteligencia superior o divina. Eso es lo que se hablaba, por ejemplo, en la teleología en Aristóteles, o el dios del demiurgo, según Platón, que había algo que es el dios del demiurgo, que nada tiene que ver con el dios cristiano. Ni las ideas platónicas tienen que ver con el mundo espiritual y terrenal que se habla en la teología medieval y cristiana. Nada que ver. Pero Plotino, con el neoplatonismo, hizo también que tergiversó el pensamiento, porque Plotino habló del pensamiento oriental en torno a las religiones y el pensamiento platónico, y la religión y el cristianismo lo recogió también, que es lo que se hablaba, y se sigue hablando de que Platón hablaba o habló de dos mundos, el mundo de las ideas, el mundo de los sentidos, y a partir de ahí, pues según el cristianismo hay dos mundos, pero nada tiene que ver. Y en torno al argumento teleológico, en torno al pensamiento de Aristóteles, que hablaba de que había algo arriba, a un Dios creador, una divinidad o algo que nada tiene que ver tampoco con el pensamiento religioso cristiano. Y el dios del demiurgo nada tiene que ver con la forma cristiana en torno a la religión. El diseño inteligente es un movimiento moderno que intenta presentar estas viejas ideas como una teoría científica para desafiar la evolución biológica. El diseño inteligente lo que hace es recoger las teorías del pasado en torno a la religión para desafiar hoy en día al pensamiento biológico, bueno, más que pensamiento biológico es a la biología o a la ciencia. El egoísmo psicológico es una teoría sobre la naturaleza que afirma que toda acción está impulsada por interés propio, niega la existencia del altruismo puro y defiende que los actos amables buscan satisfacer una necesidad personal. ¿De qué se encarga o qué define el egoísmo psicológico? Es que es nuestro beneficio, a los demás nos interesa muy poco. ¿Qué es lo que hacemos el ser humano? El ser humano es egoísta por naturaleza, nada más que quiere su propia situación positiva. Lo demás, si te sale bien o mal, da igual. Eso y si incluso a veces te salen bien las cosas a alguno y a los demás, o le salen mal las cosas a algunos, hasta hay mucha gente hasta que se alegra que le salgan mal y eso es una desgracia, pero así somos las personas. Preferimos de verdad tener un orgullo por encima de todo. ¿Por qué? Porque somos así. Y en vez de ser compasivo, lo que pasa es que, claro, en Occidente también te puedes creer la misma estructura, a diferencia de Oriente. Porque, claro, si tú hablas del pensamiento occidental, la estructura en torno a
la individualidad, el pensamiento individual, el egoísmo, el interés propio. A mí el interés ajeno me da igual, así pasa. Y esto pasa en todo. La gente te puede decir muchas cosas, es una pena y es algo vergonzoso, pero así somos, sobre todo en España. En España nos alegramos si al resto le van mal, si a ti te van bien y si esas cosas. Es así, somos así en nuestro país. A diferencia del resto de Europa, que también hay el mismo pensamiento que en España. Pasa que en España es multiplicado por 3, incluso por 10 a veces. Pero bueno, oye, así somos en nuestro país. El altruismo egoísta es una idea de ayudar a los demás con recibir un beneficio personal. La de cuando ayudas a otra persona y al mismo tiempo tú te sientes bien o sacas una ventaja. El altruismo egoísta es ayudar al resto, a los demás, y con ello sacas un beneficio. Normalmente no es económico, sino un beneficio propio tuyo, que es totalmente diferente al egoísmo psicológico. Es el bien, el egoísmo psicológico, para definirlo, sería el bien por uno mismo, el altruismo egoísta es el bien por los demás. El movimiento figurativo del área de Bahía fue una corriente artística de mediados del siglo XX que surgió en San Francisco, destacando, bueno, principales figuras que fundaron este movimiento, y el principal fue David Parr, Richard Diepenkorn y Elmer Pisco. Este grupo dejó atrás el arte abstracto para pintar personas, paisajes y objetos reales. A partir de ahí, el grupo que se creó en la década de los años 50 fueron David Parr, Richard Diepenkorn y Elmer Pisco. Pero es que hubo una transición que fue Nathan Oliveira, y la década de los años 60 y 70 estuvo dominada principalmente por la pintora Joan Brown y Manuel Neri, que fueron los importantes de la conocida segunda generación, entre comillas, que continuaron al final el movimiento figurativo del área de Bahía, pues en la década de los 60, 70 en Estados Unidos. Lo que querían era romper directamente con el arte abstracto que existía y pintar ya paisajes. Sobre todo era personas, paisajes y objetos reales. La ética utilitarista es una teoría que determina si una acción es correcta o incorrecta, evaluando exclusivamente sus consecuencias. Su principio fundamental busca el mayor bienestar para el mayor número de personas, donde la utilidad se entiende generalmente como la maximización de la felicidad y la minimización del sufrimiento. Pero el objetivo de la ética utilitarista es que todo el mundo sea feliz, y es abarcar un conjunto de la población. Para llegar, si tú hablas de ética utilitarista como esa acción que es correcta, no correcta, y a partir de ahí va a tener una serie de consecuencias, eso ya van a ser tus propias decisiones, que pueden influir al conjunto, por ejemplo, de un país, o de una comunidad, o de un municipio, pero normalmente es al conjunto, por ejemplo, no del Estado. Nicolás Stenao fue polímata, médico y anatomista danés, considerado el padre de la geología. Tras convertirse al catolicismo, murió como obispo misionero. Nicolás Stenao fue un científico importantísimo, fue un polímata importante en Dinamarca y en el ámbito europeo del periodo moderno, pero se acercó al catolicismo y murió muy joven como obispo misionero, el propio Nicolás Stenao. William Paley fue filósofo, teólogo y apologista británico, recordado por su ética utilitarista y su obra, Principios de la filosofía moral y política, y por sus argumentos apologéticos para demostrar la existencia de Dios en su obra Teología Natural, en especial la analogía del relojero, un argumento basado en la evidencia del diseño del mundo. Sus obras influyeron mucho en el naturalista británico Charles Darwin, que Darwin fue uno de los naturalistas más importantes del ámbito de la moderna europea y sobre todo británica anglosajona durante sus estudios en la Universidad de Cambridge, y su argumento del diseño a veces es utilizado todavía por los partidarios del diseño inteligente. Ha hablado del argumento del diseño, el argumento teleológico, que dio lugar al diseño inteligente, que es lo que recogió el diseño inteligente, que es el argumento del diseño y a su vez el argumento de la analogía del reloj. Joseph Butler fue filósofo y teólogo británico. Se le consideró como el crítico más importante de las teorías del egoísmo psicológico en el siglo XVIII. Afirmó que lo que hay que lamentar no es que los hombres se preocupen demasiado por su propio bien e interés, sino que no se preocupen lo suficiente. Lo que te da lugar es que el ser humano no es que se preocupe por su propio interés, sino que lo que tiene que hacer es preocuparse por sí mismo lo suficiente y dejar de lado al resto y a los demás. Bueno, artistas que pertenecieron al movimiento figurativo del área de la Bahía, que nació en la segunda mitad del siglo XX, en la década de los años 50 y 60. Richard
Stephen Korn fue pintor y grabador estadounidense. Sus primeros trabajos se asociaron con el expresionismo abstracto y el movimiento figurativo del área de la bahía de la década de los años 50 y 60, y en la década de los años 60 comenzó una extensa serie de pinturas abstractas, geométricas y líricas. David Parr fue pintor estadounidense, fue el pionero, el que fundó el movimiento figurativo del área de la bahía. Bueno, sobre todo y además él destacó en la pintura durante la década de los años 50, porque él además, David Parr, como he dicho, fue el fundador del movimiento figurativo de la bahía. Él destacó en la pintura de la década de los años 50, y Elmer Nelson fue artista visual estadounidense, pertenecido al igual que los dos artistas que he nombrado al área de la bahía de San Francisco. Ellos fueron los fundadores, y sobre todo David Parr, del movimiento figurativo del área de la bahía en San Francisco en la segunda mitad del siglo XX, que se extendió a un periodo intermedio de otro artista y a la segunda generación, entre comillas, de este movimiento que surgió en San Francisco. Nathan Oliveira fue pintor, escultor y grabador estadounidense. Él nació en Oakland, en California, pero sus padres eran inmigrantes portugueses y estuvieron en Europa, y se marcharon sus padres a realizar la vida laboral al otro lado del charco. Y Nathan Oliveira fue un artista que realizó su vida en Estados Unidos. Y además Nathan Oliveira fue la transición, ese periodo de transición entre la primera generación que he nombrado, los anteriores artistas de la anterior diapositiva, en Estados Unidos, de aquel movimiento que se denominó el movimiento figurativo del área de la bahía. Pues Nathan Oliveira fue la transición, o el periodo intermedio antes de la segunda generación, que ahora voy a hablar, entre comillas, como fueron Joan Brown y Manuel Neri. Joan Brown fue pintora figurativa estadounidense, vivió y trabajó en el norte de California, fue miembro de la segunda generación del movimiento figurativo del área de la bahía, al igual que Manuel Neri, que fue escultor estadounidense, reconocido por sus esculturas figurativas de tamaño natural en yeso, bronce y mármol. En su trabajo con la figura transmitió un estado interior emocional que se revela a través del lenguaje corporal y los gestos. Es como esa estructura de sus obras que revelan, pues, su sentimiento, lenguaje corporal, gestos. Y tanto Joan Brown como Manuel Neri fueron los principales artistas de este periodo de la segunda generación de aquel movimiento figurativo del área de la bahía que nació en la segunda mitad del siglo XX, en la década de los años 50, 60 en San Francisco, por los artistas que he nombrado en la anterior diapositiva. Charles Steen fue químico estadounidense, destacó como vicepresidente de DuPont, quien creó un laboratorio desde el que se fabricaron el nylon y otras invenciones significativas, y también era un cristiano devoto que escribió un libro sobre religión y ciencia. Una figura que unió ciencia, siendo químico, y pensamiento cristiano, el propio Charles Steen. Wallace Carothers fue químico estadounidense, se le debió la invención de materiales sintéticos como el nylon o el neopreno. Doctorado por la Universidad de Illinois, se incorporó en 1928 a la compañía DuPont en Wilmington, con el cargo de director de investigación de química orgánica. Ambos, Charles Steen, Wallace Carothers, fueron importantes dentro de ese grupo, o que más que grupo es compañía DuPont, que dejaron huella en la ciencia, en la química, sobre todo. Así que con ello finalizo, y si os gusta este vídeo relacionado con ejemplos, sobre todo en la Edad Moderna, en Europa, que fueron en Países Bajos o Gran Bretaña, que dejaron huella en el pensamiento religioso prácticamente, y luego, bueno, pues, otros ejemplos de movimiento figurativo del área de la bahía, que nació en San Francisco en la segunda mitad del siglo XX y que se extendió desde los años 50 hasta la década de los años 70 por Estados Unidos. Y hubo, bueno, pues, la gran mayoría fueron artistas masculinos, pero una de ellas, Joan Brown, se abrió camino entre ellos y dejó huella, pues, en el propio movimiento de esa segunda generación de San Francisco. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador, y si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar, y repito de nuevo que soy historiador, y nos vemos ya en el próximo vídeo.